Estamos desarrollando la prueba de Kruskal-Wallis para comparar si las medianas de dos o más muestras son iguales o no. En este caso particular tenemos 3 muestras. Bueno, ahora el estadístico de prueba que acabamos de calcular, en el paso número 10 lo vamos a colocar dentro del gráfico. Mi estadístico de prueba me dio 5.38. Entonces ese 5.38 lo tengo que localizar yo en mi gráfico. Vamos a buscar un valor de chi cuadrada que debe estar en la columna de la tabla. Aquí, en esta columna, vamos a buscar ese valor de 5.38. Voy en el 2, voy en el 3, voy en el 4. Aquí ya me acerco. Por aquí, mira, aquí está el valor de 5.38. Aquí es donde debe caer mi estadístico de prueba. Entonces, en la última columna de la tabla, voy a igualar el valor de la altura del gráfico. Y me da 0.3394. Vamos a ver dónde cayó entonces mi estadístico de prueba. Vamos al gráfico y aquí está, ¿lo ves? Es esta línea negra que se acaba de pintar. Entonces, como estoy en el área de la hipótesis nula, no la voy a rechazar. Y mi conclusión va a ser que las medianas de mis 3 muestras sí son iguales. Fíjate cómo aquí la conclusión es distinta de lo que en principio habíamos pensado al analizar solamente con estadística descriptiva las 3 medianas. Ahora ya con la prueba de hipótesis tenemos una conclusión más contundente de que las medianas son iguales. Bueno, vamos ahora al paso número 11, que consiste en determinar el p-valor y compararlo contra el nivel de significancia de la prueba de hipótesis. Para calcular el p-valor vamos a usar la fórmula distr.chi_cd y vamos a hacer lo siguiente. distr.chi_cd. ¿Por qué cd? cd significa cola derecha. Entonces con esto me da la probabilidad acumulada, pero en lugar de empezar desde el extremo izquierdo y movernos hasta cierto punto, más bien esta fórmula me da desde cierto punto hasta el final de la distribución en la derecha. ¿Sí? Abro paréntesis, tengo que ingresar el valor de chi cuadrada que me interesa, que es el de mi estadístico de prueba, que fue 5.38, coma, e ingreso los grados de libertad de mi prueba de hipótesis. Quedamos que los grados de libertad son el número de muestras que tenemos menos 1. Yo tengo 3 muestras menos 1, me quedan 2 grados de libertad. Cierro paréntesis y entonces con esto yo ya obtengo el p-valor de esta prueba de hipótesis, que es 0.0678. Esto lo tengo que comparar contra el valor de significancia alfa, que en este caso vale 0.05. Si el p-valor es mayor que el nivel de significancia alfa, concluiremos con la hipótesis nula. Y si el p-valor es menor que el nivel de significancia alfa, concluiremos con la hipótesis alternativa. En este caso, el p-valor es 0.06, es mayor que 0.05, entonces tenemos que concluir con lo que diga la hipótesis nula. Vamos a ver, ahora en el paso número 12, cómo obtener la conclusión de la prueba de hipótesis en términos estadísticos. Nos vamos a ir por la hipótesis nula. Bueno, entonces podemos decir que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula cuando nos vamos por la hipótesis alternativa, o bien cuando nos vamos por la hipótesis nula decimos que no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y eso es precisamente lo que nos está sucediendo a nosotros. No tenemos información suficiente como para rechazarla. Por eso este enunciado está marcado en color amarillo y rojo. Entonces oficialmente diremos, con una confianza del 95%, no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y esto mismo dicho en términos prácticos, lo pondremos en el paso número 13 de la prueba de hipótesis, que consiste en redactar la conclusión práctica de la prueba. Vamos a decir así, podemos decir que los tiempos de espera de los pacientes en los 3 hospitales son similares. Déjame abrir aquí un poco más el espacio para que se alcance a leer todo el enunciado. Listo. Allí lo tenemos. Muy bien, pues con esto terminamos la prueba de hipótesis de Kruskal-Wallis. Te recuerdo que puedes utilizar esta prueba cuando tus datos no sean normales y cuando tengas 2 o más
muestras. Cuando los datos no son normales es cuando precisamente analizamos nosotros las medianas. Todas estas pruebas de hipótesis que hemos visto en este capítulo corresponden a análisis de medianas y por lo tanto son pruebas no paramétricas, es decir, estas pruebas son más libres, no necesitamos que los datos sean normales, no necesitamos que las varianzas de todas las muestras sean constantes, sean iguales, es decir, no necesitamos homocedasticidad, ¿sí? Esta prueba de hipótesis de Kruskal-Wallis es equivalente también a la de Muth, o sea, podrías usar, si quisieras, en lugar de la de Kruskal-Wallis, la de Muth. Y bueno, cuando tengas solamente dos muestras, entonces podrías utilizar también la prueba de Mann-Whitney, ¿sí? Entonces, mira, viendo así como que un resumen de todas las pruebas de hipótesis que revisamos, cuando tienes solamente una muestra, vas a utilizar la prueba de Wilcoxon para una mediana. Ahora, hay una prueba de Wilcoxon también para dos medianas, pero esta la vas a utilizar solamente cuando tengas poquitos datos, no más de 10 en total en ambas muestras. Y ya cuando tengas más de 10 datos en ambas muestras, es más recomendable usar la de Mann-Whitney, que también sirve para comparar dos medianas. La de Muth nos sirve para comparar dos o más muestras, y la de Kruskal-Wallis igual, nos sirve para comparar dos o más muestras. Muchas gracias por tu atención en este capítulo de pruebas de hipótesis sobre las medianas. Hasta pronto.